Hola, en este video presentaremos un recorrido por el desarrollo histórico de la didáctica, entendida como la disciplina que articula la teoría y la práctica de la enseñanza. A lo largo de la historia, diferentes pensadores y pedagogos han transformado la manera de enseñar y aprender, y cada época dejó huellas que todavía influyen en la educación actual, como señalan Manacorda, 1987 y Olvera, 2025. Nuestro viaje comienza en Egipto, considerado la cuna común de la cultura y la instrucción, según Manacorda. La educación estaba dirigida a las élites y se enfocaba en formar líderes en moral, política y religión. Aunque no había una didáctica sistemática, ya se veía la educación como una herramienta de poder. De esta primera civilización pasamos a Grecia, donde la enseñanza adquirió un carácter más filosófico. En Grecia, Sócrates introdujo el método dialéctico, basado en el diálogo y la reflexión. Platón fundó la academia, defendió la educación como preparación para la vida política y moral. Aristóteles, en el Liceo, puso el énfasis en la observación y la experiencia. Estos pensadores sentaron las bases de la educación que buscaba formar ciudadanos críticos, como resalta Manacorda, 1987. Roma heredó mucho de esta tradición griega, pero puso el acento en la oratoria y la vida cívica. En Roma, Cicerón y Quintiliano destacaron la importancia de la retórica y la oratoria en la formación ciudadana. Para ellos, educar era cultivar el espíritu y preparar al individuo para la vida pública. Manacorda, 1987. Tras la caída del Imperio Romano, la educación quedó en manos de la Iglesia, dando inicio a la Edad Media. Durante la Edad Media, la enseñanza estuvo dominada por la Iglesia. San Agustín veía la educación como camino hacia la verdad divina, mientras que Tomás de Aquino integró fe y razón, consolidando la escolástica. El conocimiento se organizaba en las 7 artes liberales: el trivium, gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, aritmética, geométrica, música y astronomía. Olvera, 2025. En este periodo surgieron también las primeras universidades. Con el Renacimiento, la mirada cambió, se recuperó la antigüedad clásica y se valoró más la experiencia humana y crítica. En el Renacimiento, Juan Luis Vives defendió un sistema cronológico único para estudiar la historia y la utilidad del conocimiento en la vida cotidiana. Michel de Montaigne veía la historia como un espejo para conocernos y aprender de los errores, promoviendo una educación más moral y reflexiva. Manacorda, 1987. Ya en el siglo XVII se dieron aportaciones que sentaron la base de la didáctica moderna. Aquí encontramos a Juan Amós Comenio, considerado el padre de la pedagogía moderna. En su obra Didáctica Magna, propuso enseñar todo a todos, con métodos prácticos, visuales y graduales. Para él, la educación debía ser universal y un camino hacia la paz. Manacorda, 1987, Olvera, 2025. Por su parte, René Descartes introdujo la claridad y el método en la enseñanza, mientras John Locke resaltó la observación y la experiencia como ejes del aprendizaje. El siglo XVIII trajo consigo un cambio radical: poner al niño en el centro de la educación.
Aquí, Jean-Jacques Rousseau, en su obra Emilio, defendió la educación natural, basada en la experiencia, la observación y el juego. Su propuesta fue revolucionaria: respetar las etapas del desarrollo infantil y dejar que el niño aprenda de la naturaleza. Manacorda, 1987. A la par, Immanuel Kant señalaba que la historia debía ejercitar el juicio crítico formando personas autónomas. En el siglo XIX, la didáctica empezó a sistematizarse y a enfocarse en métodos prácticos para el aprendizaje. Johann Pestalozzi promovió la autoformación y la observación. Johann Herbart consolidó la didáctica como ciencia de la educación, dándole estructura y planificación. Manacorda, 1987. Friedrich Froebel, creador de la educación preescolar, resaltó la importancia del juego como base del aprendizaje. Estas ideas abrieron el camino para los grandes cambios del siglo XX. En el siglo XX, María Montessori impulsó una educación individualizada y basada en la libertad del alumno. John Dewey defendió el aprendizaje experiencial y democrático, donde los alumnos aprenden haciendo. En 1918, Franklin Bobbitt publicó The Curriculum, que dio origen al currículo escolar moderno. Paulo Freire planteó una pedagogía crítica donde la educación debía liberar y transformar la realidad social. Freire, 2001. Finalmente, llegamos al presente, donde las neurociencias abren nuevas posibilidades para la enseñanza. En el siglo XXI, hoy hablamos de neurodidáctica, que combina pedagogía, psicología y neurociencia. Como dice Francisco Mora en el 2018, solo se puede aprender aquello que se ama. Esto significa que la emoción y la motivación son claves para aprender. En la actualidad, la enseñanza se apoya en las TIC, el aprendizaje basado en proyectos y la personalización, buscando experiencias más significativas para cada estudiante. Olvera, 2025. Como conclusión, la didáctica es una disciplina que ha acompañado a la humanidad desde sus primeras formas de organización social. En Egipto fue un instrumento de poder. En Grecia y Roma se vinculó con la filosofía y la formación ciudadana, y en la Edad Media se subordinó a la Iglesia. Con el Renacimiento y el humanismo, autores como Vives y Montaigne recuperaron la importancia de la experiencia, la reflexión y la utilidad del conocimiento. Con Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Herbart, Froebel, Montessori y Dewey, la didáctica se transformó hacia la experiencia, la autoformación y la educación para la vida social. En el siglo XX, Paulo Freire y Franklin Bobbitt aportaron la reflexión crítica y la base del currículo moderno. Finalmente, en el siglo XXI, la neurodidáctica y los avances de Mora, 2018, nos recuerdan que motivación, emoción y aprendizaje significativo son inseparables. La didáctica sigue evolucionando, buscando formar individuos críticos, autónomos y capaces de generar cambios positivos en la sociedad.